Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Hoy es debate de jóvenes. Ya sabe que los jóvenes pues nos empiezan a indicar cuál es la agenda nacional, cuáles son los problemas más importantes, pero ahorita surgió uno que aparece en las redes, aparece en dos chamaquitos de mascota ahí golpeando a los animales y ya decidimos hacer un programa de maltrato a los animales. ¿Por qué tenía que suceder esto? No sé si usted lo alcanzó a ver, pero en las redes estos lo disfrutaban. Cuando tiraba al hámster para que se suicidara y al otro los golpeaba, no, salvajismo. Ahora, aquí es también muy importante el amor a los animales o no amor a los animales. Usted a lo mejor no tiene un solo animal en su casa, pues no los anda golpeando ni los anda matando ni anda subiendo eso a las redes para pues quedar o para sobresalir o para llamar la atención. Pero bueno, pues estaban fugados los dos jóvenes, no les pueden hacer absolutamente nada, ya entró la Procuraduría y dijeron que pues no se podía hacer nada. Quizás reprenderlos, quizás llamarles la atención, pero hasta ahí va a llegar. Y Hipólito Reyes también es otro asunto que le quería platicar. Es el arzobispo de Jalapa. Hace unas declaraciones brutales, impactantes, no se da cuenta, o si se da cuenta, pues se da cuenta muy tarde del error que cometió, cuando dice que las madres solteras son una epidemia. Puf. Nosotros hicimos recientemente un programa de mujeres poderosas, mujeres exitosas, y casi todas estaban divorciadas. ¿Por qué? Porque habían superado ese nivel medio y habían destacado por encima de otras muchas mujeres y de otros muchos hombres. Y bueno, pues la pareja obviamente se va, ¿no? Se va porque no puede soportar eso y ellas hablaban del machismo. Pero que fuera una epidemia, posteriormente le dijeron, oye, la regaste. Ay, mil disculpas, no quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir? Digo, después de que no quise decir eso, no sé qué quiso decir. Y gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, no sé quién lo puso, parece que Carlos Navarrete fue el que lo puso al final. No sé si realmente fue Carlos Navarrete o fue Ángel Hilario Aguirre Rivero, en el momento que, bueno, pues lo estaban defenestrando y lo estaban corriendo, él decidió que fuera Rogelio Ortega porque era el rector de la universidad allá, de Chilpancingo, y todos dijeron, bueno, pues un rector está bien, allá en Michoacán les funcionó que entrara un rector como gobernador interino, y dijeron, bueno, pues ahí que se quede. Ese gobernador, le ponen gobernador inepto, gobernador inútil, no da una. Pero es un hombre inteligente, me quiero imaginar, para ser rector de la universidad. Pero le acaban de encontrar que tiene 48 asesores. Son toda la familia, ya está en la nómina. Digo, el PRD parece que no escarmienta, ¿eh? Digo, recientemente, usted el día de ayer si vio este programa de perredistas, pues le echaban la culpa a las traiciones, le echaban la culpa, no sé cuántas cosas, pero esto de los robos y esto de meter 48 parientes, yo no sé si tenga yo 48 parientes, pero serían muchos, me daría vergüenza, ¿no? Y a todos asesores. Entonces, ¿un asesor es un pobre güey, o es un aviador, o es un pariente? Bueno. Y lo de los alimentos preparados, hay un Twitter maravilloso. Está una señora gritando, tamales a 15 pesos con el 16% de IVA. ¿Ah? Pero ya esto ha sido un verdadero desastre. Todas estas tiendas de conveniencia tienen alimentos preparados, y estos alimentos preparados les ha ido bien, y le estoy hablando de Oxxo, le estoy hablando de Seven, le estoy hablando de Cal, le estoy hablando de todos ellos. Les ha ido muy bien porque pues la familia moderna tiene que irse todos a trabajar y en muchas ocasiones no le pueden hacer nada al niño y bueno, pues ahí compran los alimentos. Pero yo ayer le platicaba a usted que cuando trabajaba en Grupo Radio Centro hay un Oxxo a un lado, y en ese Oxxo pues todas las personas que trabajan en Radio Centro, operadores, empleados de limpieza, ejecutivos, todo el mundo, pues un sándwich, una torta, una cosa así, era lo que, bueno, pues desayunaban, almorzaban. No, a partir del 1 de julio, 16% de IVA. Pero salen a decirnos que no es porque pasó la elección. Recuerda usted que pasó la elección el 7 de junio y dijeron, no, así estos güeyes, pues ponles el 16%. No,
que siempre estaba, que esto estaba desde hace 15 años. Bueno, pues entonces se le olvidó a Fox, se le olvidó a Calderón y se le había olvidado a Peña, pero ya, el 1 de julio. Bueno, pues esto ha sido muy mal, muy mala leche, porque de veras, pues dicen que es porque se tienen que pagar los impuestos, y yo me acuerdo que los perredistas votaron junto con los priistas para que los ricos pagaran más impuestos. Oiga, yo no siento que los ricos, yo no siento que Carlos Slim vaya a comprarse una torta a Oxxo, ¿no? O al Seven. Pero bueno, eso ahí quedó. Y hay un estudio de Oxford que salió antier o anteantier, en el cual aparecen los 16 más ricos que están arriba de $1,000 millones. Según la revista Forbes, para pertenecer a este selecto grupo a nivel mundial, pues deben de contar con un mínimo de de $1,000 millones. Entonces, estos 16, pues tienen $150,000 millones, para que tengamos una idea de la cantidad de dinero que tienen 16 personas. Pero ahí también aparece que vienen muchos números y porcentajes en cuanto a los niveles socioeconómicos, que le llenaría yo la cabeza de números. Pero viene algo que es muy interesante en el final: 53 millones, extrema pobreza. Esos 53 millones no saben si van a comer hoy. Esos 53 millones no saben si mañana van a comer, no saben si pasado mañana van a comer. Entonces, cada vez que algún candidato a la presidencia de la República dice voy a erradicar la pobreza, es puro rollo. No se puede erradicar la pobreza, puede reducir la pobreza, pero pues la pobreza extrema no la ha podido reducir ni Fox, ni Calderón, ni Peña. Entonces, 53 millones. Y el día de hoy aparece en la revista Hola, esta revista Hola que le estoy mostrando, donde está la primera dama y su hija, porque, bueno, pues obviamente concluye allí en el Colegio Miraflores sus estudios, y bueno, pues es la fiesta, ¿no? Entonces uno se pregunta, a ver, vamos hacia atrás. Con Luis Echeverría en ningún evento se podía utilizar smoking, prohibido por Luis Echeverría. Era algo así como, pues inusual, pero no sé ni por qué prohibió los smokings. Yo me acuerdo que yo tenía un smoking de chavo y siempre me invitaban a los 15 años, pero me invitaban porque era el del smoking, no piensa usted que por otra cosa, y lo cuidaba yo porque era mi entrada a las fiestas. Entonces, cuando dijeron que se prohibían los smokings, pues raro, ¿no? Pues llegó López Portillo y pues fue muy prudente, pero la señora no tenía nada de prudente, la primera dama, bueno, pues llegaba. Hay un hotel, Lastra, en Puebla. No, el Mesón del Ángel. Entonces ella, a donde llegaba, siempre llegaba con su piano, porque tocaba piano. Y no podía entrar el piano, y que rompen las puertas de la suite presidencial, que meten el piano y que tapan y arreglan todo. Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues así se las jugaba. Con Miguel de la Madrid lo que estaba prohibido decir era paloma. Ahora no está prohibido decir gaviota, ¿eh? Estaba prohibido decir paloma en aquel entonces. Bueno, pues eso era lo único, y pues no sucedía absolutamente nada con primera dama o con el presidente. Vamos más adelante, y Carlos Salinas, bueno, pues su esposa, muy prudente, aparecía muy poco en los medios. Y en el caso de Zedillo, ahí era difícil, porque la señora tenía un padecimiento que todo el mundo lo sabe, entonces pues la tenían que cuidar mucho en todas las fiestas y en todos los eventos, porque si se tomaba 2, 3 de más, pues era un problema de enfermedad, de alcoholismo. Y entonces, por lo regular, aparecía muy poco, y cuando aparecía era muy prudente. Y después viene Marta, y Marta, pues por más que quería salir en las revistas sola, bueno, no la dejaban porque pues no le daba. Pero ¿qué pasa con Marta, la primera dama? Pues como al cabo de un año, el periódico Reforma, en una fotografía, pone a Marta con su flequito, esos flequitos que se usaban así, pues no sé si se sigan usando, no le entiendo mucho esto de los peinados. Y entonces le pone otra fotografía a un lado, en la primera plana, en la primera plana del Reforma, y le dice a la primera dama, ¿por qué no se quita el flequito? Se vería usted mejor. Y se quitó el flequito, y ya, se veía mejor. Bueno, entonces esto fue lo espectacular de la primera dama, y que un día dijo, voy a vender toda mi ropa, y nadie le compró ninguno de sus trapos. Entonces, esto es lo que ha venido pasando con las primeras damas. Viene la primera dama de Felipe Calderón, que estuvo con nosotros pues esta semana, y ella era una primera dama muy especial,
porque era muy discreta. Y eso lo platicamos ahora que pues quiere ser la candidata a la presidencia de la República. En esta revista sale la primera dama cuando enseña y muestra la famosa Casa Blanca. Hay quienes dicen que la información la tenía Marcelo Ebrard y se la pasa a Aristegui, a Carmen Aristegui, para que la dé a conocer lo de la Casa Blanca. Carmen Aristegui dice que no, que fue a través de una investigación y posteriormente salió que aquí en la revista Hola sí estaba la presentación de esta Casa Blanca. Entonces, hay a quienes les gusta que aparezca pues las figuras presidenciales o los personajes de la política mexicana en la revista Hola. Hay otros que dicen con 53 millones de pobres como que pues no va, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene su propia opinión. Yo recuerdo que la revista Hola, pues antes la veían pues para ver a los príncipes de otros países, ¿no? A la familia real. Había un periódico que se llamaba El Heraldo de México, que lo funda Gabriel Alarcón, y se le ocurrió que pues era un periódico o un diario en el cual aparecían pues la gente más rica, ¿no? Y salía un texto más o menos que decía, vale más una imagen que 1000 palabras. El contexto del periódico era muy pobre, pero las fotografías eran muy importantes, ¿no? Y entonces salir en el Heraldo de México es que era usted de un nivel medio alto. Y si salía usted en los otros periódicos, pues a lo mejor ni los compraban ni los veían. Entonces, ¿qué representa estas imágenes o qué se quiere dar a conocer? Yo creo que esto pues depende de un área de comunicación. Esa área de comunicación debe de tener una estrategia de cómo presentar al presidente de la República, cómo presentar a la familia del presidente de la República, qué es lo que les conviene, qué es lo que debe de hacerse, cómo se debe de hacer, en dónde se debe de hacer. Y para eso hay un plan de medios. Y en ese plan de medios van ajustando exactamente la presencia de los personajes, con excepción del presidente, porque con él pueden saturar la imagen y no pasa nada. Pero con la familia sí son muy cuidadosos, o con aquellos que son los secretarios de Estado que en un momento dado pueden llegar a ser candidatos a la presidencia de la República. Pero bueno, pues cada cabeza es un mundo. Vamos a platicar con los jóvenes el día de hoy. Y el día de hoy, pues, platicaremos sobre la agenda, pero yo sé que Fernanda quiere también hablar de los animales porque está furiosa, enojada, irritada. Alan Adame, consejero regional del Partido Acción Nacional. Alan, mucho gusto, bienvenido. Querido Nino, muy buenos días. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Un saludo, como siempre, a todo el auditorio. Oye, pues esta semana hemos tenido muchas notas, muy interesante lo que ya mencionabas tú respecto, por ejemplo, a esta persecución que acusa Ebrard de parte del gobierno federal. Llama muchísimo la atención que esto se esté dando y sobre todo, pues no suena tan descabellado el hecho de que efectivamente pudiera venir por ahí la causa de por qué ya congelaron las cuentas tanto de esta inmobiliaria que compró la casa en la colonia Roma como de la exmujer de Mariagna Prats. Oye, también esta semana pues llama la atención, Nino, la comparecencia del secretario de Educación Pública en el Senado de la República. Llueve o truene. Que decía, llueve o truene, habrá evaluación a los maestros. Y pues llueve o truene no hubo en el 20% de las escuelas a nivel nacional. Sí hubo, Nino, sí hubo, pero 17%, pero porque lo paradójico de esto, Nino, es que el secretario de Educación se convirtió en el principal oponente, en la principal barrera para la reforma educativa a nivel nacional. Y eso quedó de manifiesto porque los mismos consejeros del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación así lo señalaron. Ellos dijeron que la SEP nunca les comunicó formalmente la decisión de cancelar la evaluación para los maestros en Michoacán, en Guerrero, y que bueno, pues fue una decisión unilateral de la Secretaría de Educación Pública y ahí están las consecuencias. ¿Tú también vas a pedir la renuncia? Yo creo que es hora de que se vaya el secretario de Educación. Porque la pidió el Partido Acción Nacional vía Javier Lozano. Ya te habías tardado. Así es. Por ahí hubieras empezado. No, pues yo creo que no es concebible tener un secretario de Educación Pública que es el primero en obstaculizar uno de los pilares de la reforma, que es la evaluación. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy Armando Regil, él es presidente del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora. Mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, encantado de estar también con ustedes. ¿Cómo están estos asuntos? ¿Cómo van estos asuntos de la política? Mira, yo creo que sin duda el tema de los impuestos... O de la vida nacional, de la vida no nacional, necesariamente de la política. El tema de los impuestos es un tema muy sensible, un tema que a todos nos llega. Bueno, hasta me dolió el estómago cuando lo mencionas. Es que, fíjate, nosotros publicamos un documento en IPEA este año en febrero que se llama El verdadero Mexican Moment desde una perspectiva de libertad, que fue un... Perdón, el Mexican Moment, ¿no es el que vivimos recientemente?
Bueno, justo lo que decimos en ese documento es que pareció más un espejismo que realmente lo que se cree, lo que fue, ¿no? Y lo que hicimos en este documento fue un proceso de investigación muy interesante con jóvenes universitarios. Sí. Para entender qué fue lo que pasó, qué onda con estas reformas y qué es lo que está frenando precisamente que la economía crezca. ¿Qué está frenando? Bueno, hay varios factores. El pero principal. uno de los principales es precisamente la reforma fiscal, ¿no? En términos de crecimiento, de generación de empleo. Y por eso nos preocupa que ahora, con esta noticia, pues vemos una tendencia en la que cuando se discute el próximo presupuesto, habrá un interés muy importante por parte del gobierno de subir, ¿no? Bueno, pues ahora están muy contentos porque hace unos días veía que las bebidas endulzadas, llámese Coca-Cola o jugos o esto, bajaron en sus ventas gracias a que se aumentó el impuesto. Casi me caigo muerto. Entonces, ya por esa causa o razón la gente ya empezó a tomar agua. Yo me pregunto si usted en su casa, sus hijos toman agua en la escuela, si hay bebederos en la escuela, porque es otro problema, ¿eh? Yo me pregunto en dónde toman agua los niños. Llegan a la escuela, si no hay agua para el excusado, entonces a veces como que las autoridades piensan que estamos en los Estados Unidos, o como fueron educados en los Estados Unidos, pues proyectan todo eso hacia nuestro país, pero esto es distinto, esto es diferente. En los parques públicos en los Estados Unidos hay bebederos, en las vías, en las calles, o sea, en todos lados hay. Usted puede tomar agua donde se le pegue la gana y van rellenando sus botellas. Pero aquí donde no hay agua, pues yo prefiero que se envenenen con Coca-Cola y no que les vayan a tener un problema de parásitos. Fernanda Vallardo, representante del PRI. Fernanda, mucho gusto, bienvenida. Hola, Nino, muchísimas gracias. Bueno, pues como siempre, muy contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes. Mira, yo quisiera empezar, como lo retomabas al principio, con el tema de mascota. La verdad es que para mí es un tema de sumo coraje e indignación, porque creo que refleja un punto bien sensible de los valores que tenemos los ciudadanos en México. Algunos, quiero destacar. Tristemente, yo no sé cómo se pueden seguir dando estos actos, y lo más triste es que todavía hay estados en los que no se tipifique el maltrato animal. Pero el par de imbéciles fueron los que los subieron a las redes. Por supuesto. Y esto habla de la descomposición de la sociedad. Sin embargo, yo quisiera rescatar algo de aquí. Si bien por un lado estoy indignada y creo que esto es, bueno, inaceptable, sí, por otro lado me da mucho gusto también saber que la sociedad sigue organizándose, sigue alzando la voz, y creo que esto es importante porque finalmente lo que lograron al ir y salir con sus pancartas y todo, pues fue que se clausuraran no nada más estas, sino además dos sucursales más de mascotas, y esto es un llamado para los dueños, para que en serio le pongan interés y le pongan mano. Por mucho tiempo ya se había hablado de un cierto maltrato en los animales de parte de las tiendas de mascota. Entonces, bueno, creo que esto es un llamado ahora sí fuerte y real para que lo hagan. Estamos nosotros muy contentos y ya vemos muchas personas que somos luchadores de que los animales, pues si bien es complicado este tema de los derechos, etcétera, pues por lo menos tengan respeto y se traten en condiciones dignas. Entonces creo que hay que darle seguimiento, pero sobre todo insistiría en el tema de la tipificación del maltrato animal en algunos estados que aún no lo tienen. Nos vas a acompañar en el programa, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, también nos acompaña Kenji Salazar, el comisionado nacional de jóvenes del PRD, que es la primera fuerza de la oposición en el Distrito Federal. Kenji, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Qué gusto poder volver a estar aquí en tu programa. Seguiremos dando la lucha ahí en la Asamblea Legislativa y en el Distrito Federal, por supuesto. Hay varios temas sobre la agenda que han colocado y a mí me gustaría de alguna manera tratar como de vincularlos, dado que son algunos temas distintas en sus características. El primero tiene que ver con los impuestos, Nino. Como sabrán, el año pasado se aprobó la reforma fiscal. Ustedes la aprobaron junto con el PRI. Es correcto, Nino, se aprobó dentro del Pacto por México. A mí me parece que dentro de las reformas que se aprobaron en ese momento fue una de las menos malitas. Se grababa bolsa de valores. Tienen derecho de réplica todos. Se grababa también. Oye, Kenji, lo que estaban los ricos era no se han Nino. dado cuenta de lo que pasó. Nino, justamente. ¿Tú sabes cuánto cuesta el litro de gasolina? No, Nino, la verdad es que yo... Porque eres rico. Voy en los bicicleta. ricos no se dan cuenta. Yo voy en bicicleta, Nino, Los pero debe ricos estar no se con dan unos 17, cuenta. 18 El señor pesos. del volante va a decir. El señor de la casa. Nino, hay que modificar. Sí, Mira, sí. me parece que justamente apuntabas hace ratito un documento que es fundamental. Yo, de verdad que me
solidarizo con lo que está sufriendo ahora los animales o el chihuahueño que viene el video del mascota. Pero también me parece... ya se lo tiraba, ¿verdad? Para que se suicidara, era un imbécil. También me parece, Nino, que hasta cierto punto... Yo tenía hámsters. Esta sociedad me parece que no está cifrando adecuadamente las perversidades que ocurren, no solo lo que le ocurre a los animales, sino lo que le está ocurriendo a la sociedad en general. Imagínate 53 millones de 53, personas justamente, que no saben si van a tomar el día de hoy un alimento. Justamente, Nido. Bueno, baja un poquito más. Esas son las que están en pobreza extrema. Sí tenemos un poquito más de 20 millones de personas que están bajo esos índices de la fregada. ¿No? Y a mí me parece entonces importante en ese sentido justamente que sí nos preocupemos por los animales, pero que también voltemos a ver esos 53% según Coneval de personas que viven en pobreza. Saca Oxfam también una cifra que es verdaderamente escandalosa. En el mundo, 80 personas tienen el 40% de la riqueza a nivel mundial, ¿no? Y en el caso de México, por ejemplo, sabemos que tenemos a uno de los hombres más ricos. Al hombre más rico. Aún así, pero tienes que ir a Sambors diario porque si no se nos cae el dinero. ¿A ti no te en ese importa sentido, eso? a mí me parece que tenemos que efectivamente caminar a una reforma fiscal que nos permita gravar a las personas ricas de este país. Creo que es una de las primeras soluciones que tiene que existir. Se discutió, por ejemplo, si grabamos... Es muy de izquierda. Si grabamos... ¡Duro a los ricos! ¿Sabes qué pasó? Nino, ¿Sabes qué mira, pasó en los tiempos de Luis Echeverría? No me Los ataque, secuestraban. por favor, no me ataque, Los secuestraban porque había ese mensaje de duro contra los ricos. No. Y no, pues es que tiene que ser equitativo. No hay que acabar a mí me los parece ricos. que fue un buen inicio. El problema es que hay muchos intereses creados que no permiten que la reforma fiscal realmente ataque los problemas de raíz. Para que por eso es que se inició con el tema de los edulcorantes, que a mí me parece que fue una buena decisión. Tenemos uno de los países con mayor cifras o tasas de obesidad en el mundo, en niños. Entonces a mí me parece que es un buen avance el tema de gravar los edulcorantes. O sea, el la caso, por Coca-Cola. ejemplo, de los burritos. Perdón, Nino, pero también hay que decirlo con franqueza, la población en general no se alimenta de los Oxxos ni del Seven. Incluso lo que planteaba el PAN y lo que planteó el PRI durante muchos años, solo que ahora se lava las manos el PAN porque no estuvo o no quiso entrar en la negociación del Pacto por México para lavarse las manos del tema de la reforma fiscal. Lo que planteaban ellos era gravar los alimentos y medicinas completos. Sí, ignorando que el 50% del consumo de las personas más pobres, o más bien el 50% del salario de las personas más pobres se va a su alimentación. En ese sentido, también era un grave retroceso si planteábamos la reforma así. Ahorita, por eso entramos al Pacto por México, por eso entramos a la reforma fiscal. No, entraron al Pacto por México porque los chamaquearon. Pues porque además, les dijeron que iban a sacarles, les dijeron que les iban a sacar su reforma política del Distrito Federal y les hicieron la señal Britney Spears. Puede ser, y no, mira, a mí el Gandhi de la Cruz, mucho gusto, Gandhi, ya, por favor, Nino, muchas gracias. La izquierda perdió, por eso perdió la izquierda. No, Nino, ganó la gente, ganó la ciudadanía. Sí, ganó la Ciudad de México. Mucho, Nino. Ganó Morena. Ganó Morena. Pero bueno, pues es una agenda interesante, Nino, la que estamos manejando ahora, desde el gravamen a los alimentos, donde podemos ver que es un gobierno recaudador, un gobierno ineficiente que no ha sido capaz de distribuir esta riqueza como debiera de ser, porque si bien lo comentas, es cierto que no la gente en extrema pobreza no va a ir a comprarse unos burritos al Oxxo, me queda 100% claro, pero tampoco la tendencia o lo que debiera de hacer el gobierno es tratar de jalar a la clase media que podemos comprar en el Oxxo hacia abajo. Eso es lo que también no me cabe en la cabeza. Hillary Clinton dice que va a ganar las elecciones en los Estados Unidos con la clase media, porque es lo más... Fíjate que la clase media es un sándwich. Estamos en un emparedado. Los ricos tienen sus grupos y sus formas de expresarse. Los pobres tienen sus sindicatos o lo que tú quieras, también su forma. Y los fregados es la clase media, nos hacen así. Sí, con nosotros cae siempre los impuestos, con nosotros nos caen todas las declaraciones fiscales y pues bueno, es los que tenemos que soportar todo ese tipo de cuestiones para que el país quiera salir adelante. Ese es uno de los temas que vimos en la agenda que vamos a tratar hoy, lo de las madres solteras, ya lo habías comentado, la evaluación a los maestros y lo de la mascota. También me sumo contigo y algo interesante que me gustaría tocar al respecto en lo de mascota es la fuerza de las redes sociales y ¡Qué rápido! En un caso particular, el grupo de Anonymous México, que fueron los que distribuyeron y los que dieron a conocer este video en donde se le
se le dice al chavo o a los dos que por favor el día de hoy tienen como límite para subir una disculpa pública a las redes sociales y distribuirla, y si no, se van a empezar a distribuir los nombres de ellos, sus direcciones y de sus parientes. Ya están sus fotografías y nombres, ya aparecieron. Y también amenazaron con la de su familia y sus direcciones. Entonces, o sea, entiendo la situación, pero también es preocupante que ese tipo de poder pueda llegar a gente que tú y yo, y que nos puedan, que gente que no tenemos ese control sobre las redes sociales, pero que nada más te ganas algún enemigo por ser diputado, por ser candidato, lo que quieras. Es complicado y es un tema a tratar, yo creo, también. Muy bien. Luisa Gutiérrez, consejera nacional del Partido Acción Nacional. Luisa, bienvenida, mucho gusto. Hola, Nino, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto participar con los amigos, como siempre, en esta mesa. A mí me gustaría empezar haciendo una pequeña aclaración a Kenji. O sea, el Partido Acción Nacional no participó de la reforma fiscal, no por quererse lavar las manos, más bien por un sentido de responsabilidad, por un sentido de haber estudiado las cosas, de saber las consecuencias económicas que iba a haber para las familias, sus repercusiones, por un sentido de humanidad. ¿Cuáles eran las por un sentido de humanidad, por eso no participó Kenji, no por lavarse las manos. Oye, ¿y por qué la izquierda o el PRD sí participó? Había una ¿Porque los cosa chamaquearon o sí, porque les llegaron al no. precio? Ajá, había intereses Unos para económicos otros. detrás. Había Sí. una intención de sacar el fondo de capitalidad donde se habían ofrecido 3,000 millones. 9,000. Sí, y les todavía dieron se 3,000 al 3,000 final. millones. Ya me acordé, Bonitos, ya me sí, acordé. creo que les deben dinero. Nada Pero bueno, despreciables, pero- eso valió su voto y al final del día no les interesó lo que siempre hice, ¿no? Que les importa a la gente, que les importa la economía familiar. Bueno, en ese momento pasó a segundo plano porque necesitaban dinero para que Mancera hiciera un buen trabajo en la ciudad o algo así, El fondo esperaba de el señor, capitalidad ¿no? era para la gente. O algo digámoslo así esperaba también, el o sea, señor. no era para que se lo Y llevaran. ha hecho un sus trabajo bolsillos excelente Mancera. como Se corderos. nota Sí. muchísimo ese dinero, se ha utilizado de buena manera. Los capitalinos estamos muy contentos y se notó en las urnas. Se ha Nino. transparentado Pues todo. mira, a 2 años, 3 años de estar hablando del Pacto por México, sigue siendo un tema, Nino. Lamentablemente no por sus resultados positivos. Yo siempre lo he dicho, siempre hubo disposición política. Creo que de muchos actores políticos en el Poder Legislativo, Acción Nacional caminó las reformas que consideró que eran importantes para que el país avanzara, en las que no, como el ejemplo de la reforma fiscal, no lo hizo. Pero al día de hoy seguimos cosechando malos resultados. Pero espérame, es que esto se va a retomar. El Pacto por México va a continuar a partir del 1 de septiembre. Gustavo Madero del Partido Acción Nacional, César Camacho del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo se llama? ¿Tu jefe? Carlos Navarrete. Yo nunca dije Carlos Navarrete. En la No, cámara. es nuestro presidente del En la- partido, Nino. Famoso. Mira, No, yo imagínate. creo que sí se Zambrano tiene- en la también, y entonces ya van todos, ¿no? Mira, yo creo que sí se tienen que llegar a consensos en el país, de verdad, Nino. Creo que esta idea de que si es de otro partido político el que saca una reforma y por eso no la apoyo, creo que eso ha hecho mucho daño en este país y por eso hemos estado estancados en estos problemas. Pero bueno, creo que es importante que en las reformas, como se hizo en aquel momento, que sean necesarias para el país, que como durante 12 años se nos negaron, que era de verdad esquizofrénico seguirlas negando para beneficio de los mexicanos, bueno, creo que se tiene que volver a revisar punto por punto y también poner cosas que sean necesarias sobre la mesa. Oye, Yo no estoy negada a que se pacte, yo lo que creo es que tienen que ser las cosas que beneficien a los mexicanos. No, bueno, nada más sacar porque A haya ver, los dinero de por priistas les medio. les negaron las reformas al Partido Acción Nacional, ¿no, verdad? No, yo creo que no. Mira, Nino, yo ¿Qué te diría lo votaron? siguiente. Espera, yo te diría lo Pero no las siguiente. votaron. En 12 Cuestión de años intereses. no tuvieron la capacidad de consensar. Y eso es política. Ándale. Es que necesitaban Si en dinero. 12 ¿qué? años no se Necesitaban tuvo la dinero, capacidad de posiciones, consensar y entrando el gobierno, el presidente Peña, se obtiene esta capacidad, se saca el Pacto por México y se obtiene una serie de reformas grandes que durante 12. mucho tiempo, 12 reformas, que durante mucho tiempo no pudieron ser aplicadas y no pudieron salir. Bueno, pues esa no es culpa nuestra. Ahora, yo me referiría a lo siguiente. Las reformas son un paquete integral. O sea, las reformas no deben verse como entes aislados. Y obviamente también hay que entenderlo, las reformas no van a dar frutos al día 1. La idea es que las reformas bien planeadas y las reformas que son estructurales puedan dar resultados a largo plazo. Y es lo que se está buscando. En efecto, la reforma fiscal no ha dado, seguiremos los buscando, resultados. Nino, porque no ha dado aparece. los resultados
que se esperaban. Sin embargo, bueno, sabemos que el pronóstico es que los resultados empiecen a verse, igual que la reforma energética, igual que muchas otras. Y yo abonaría también a lo que dice Kenji, que creo que tiene razón. Sí hay que puntualizar que en el Oxxo efectivamente esos 20 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza extrema no van a comprar sus tamales. O sea, también tengamos claridad. Y la otra parte es, la idea de grabar este tipo de alimentos es, en efecto, para reducir el nivel de obesidad que hay en los jóvenes, en los niños y también en los adultos. Y creo que se ha ido logrando. Claro, hay que ir articulando y hay que tener mayor infraestructura educativa. Oye, con etcétera, mayores pero impuestos, ¿vas a reducir la obesidad? Nino, Pregunta. de algún modo desincentivas el consumo en esos alimentos. Pero eso no que es la venir finalidad una- que Y se además está es buscando. integral. La verdad es que aquí los compañeros del PRI, pues me llama la atención el discurso sobre todo, porque en lugar de estar hablando de los temas de fondo, pues lo que realmente le interesa a la gente, Como Margarita pues en la Zavala mesa y vienen su a plantear el calidad tema de los suprema. animalitos, que dicho sea de paso, qué bueno que lo discutimos, pero no es el tema prioritario, Nino. Por otro Perdón, lado, pero hay gente pues, para lo que respecto- incluso el tema no, de por los supuesto, animales yo- es un tema A mí me dio prioritario mucha porque rabia. Soy un Nino, pro-animal, habla ¿eh? de los valores A mí me de dio la mucha sociedad. rabia. Pero mira, Y por ejemplo, eso es importante. Me gustaría retomando lo que decía Armando hace un minuto, de este Mexican Moment. Es decir, bueno, el PRI ya tuvo pues su pacto por México, Aliado ya tiene la mayoría artificial que querían en el Congreso de la Unión, pero la duda de fondo, ¿El voto Nino, es ¿para ciudadano? qué la quieren? Porque ya aprobaron las reformas, ya se aprobaron la mayoría de las reformas pendientes, las 10 grandes reformas que 12, tanto presume 12. Peña Nieto, y en los hechos, Nino, pues no vemos ningún resultado. Es decir, en 2013 nos prometieron un crecimiento del 3.9% y terminó del 1.1%. En 2014 nos prometieron 3.9% y acabó en 2 puntos porcentuales. Y este año Videgaray nos prometió 4.1%. No, nunca. No vamos a llegar ni al 2.5% de crecimiento, Nino. Esos son los resultados Creo que hasta Fer verdaderamente se que quiere está reír. dando el PRI y que nos gustaría que, bueno, pues ojalá que pudiéramos discutir en esta mesa hacia dónde van, porque ya tuvieron su oportunidad con esta primera legislatura para aprobar sus reformas, pero el problema de fondo es que no saben cómo llevarlas. Y lo que la tampoco- muestra es la entonces, reforma educativa. Y lo que Nino. tampoco se vale, La Nino, es muestra que es te eso. pregonen y te digan y te traten de convencer en comerciales superproducidos para decirte el litro de gasolina va a bajar, vas a pagar menos en la electricidad, todo va a ser más barato porque los energéticos van a bajar y nosotros como personas vemos que es 100% lo contrario. Tampoco se vale que tú lances una plataforma y digas va a funcionar, como dice la licenciada, a lo mejor dentro de qué te gusta, 25, 30 años, yo no sé si yo lo vaya a ver esa mejora para la vivienda de los mexicanos. Pero son de para nosotros. tus hijos. Ah, bueno, pues entonces Los empezaré grandes a cambios planear. no son en un día. Los Oye, encapsulamos, pero los espera. enterramos No, yo estoy en un de acuerdo árbol y lo contigo. abrimos en Yo estoy de 40 acuerdo. años. Si son para 25 años, estamos ya hablando de mediano y largo plazo. Lo que necesitamos es urgente. Urgente. El comer. pronóstico A es ver, pero- 2018, una vez que entra la competencia Una y vez que se salga liberan los Peña Nieto. precios. No. A ver, pero yo creo que Eso es a lo que no están Una por una. acostumbrados. ¿Qué dijiste? Eso es a lo que no están acostumbrados los panistas. ¿Qué dijiste? Un gran ¿Qué? estadista piensa en cambios a largo plazo, no en los cambios que Y se van Enrique a ver Peña en Nieto los es un primeros gran 6 estadista, años. ¿no? No lo hicieron en 12, perdón. Bueno, pero es que lo no van a- tuvieron estadistas en 12 años también. Sí, Pero no, hablando, Grillis, Nino, por favor. hablando de lo que le interesa a la gente, yo creo que es muy evidente después de esta elección que la gente está muy inconforme. Hartazgo, Con todos los hartazgo. partidos, unos fueron más castigados que otros. Pero es importante ver cómo se movió el tablero a nivel nacional. Entonces, ahí hay un descontento que no se está atendiendo. Hay muchas formas, preocupa el nivel de cinismo en este país, el nivel de discusión aquí de la mayoría de los políticos, cuando la realidad de la gente acá es totalmente distinta. No se cierra esa brecha. Y la verdad, yo creo que hay que hacer una reflexión de verdad profunda en otro tema que rápido pongo sobre la mesa, que también ha causado gran interés en la opinión pública internacional, que es esta última encíclica del Papa Francisco, en donde él habla precisamente del deterioro que estamos viendo en el mundo con síntomas distintos. Pero eso tiene que ver con el nivel de hipocresía. Hablamos aquí que si el consumo, que si los recursos naturales, que si nos estamos dando en la torre, que si la obesidad. ¿Qué estamos haciendo realmente para cambiar eso? Y aquí, si hay una crisis de confianza y de credibilidad en este país, es por ese nivel de incongruencia y de cinismo y de hipocresía de quienes dicen una cosa pero después hacen otra, de quienes dicen tener unos principios y actúan en contrario. Entonces, aquí se trata de hacer un replanteamiento y de verdad, si los partidos quieren gobernar con legitimidad y de cara a los ciudadanos tener esa fuerza, bueno, tienen que replantear. Entonces yo creo que todo esto que estamos diciendo debería de llevarnos a una reflexión mucho más profunda. Pero alguien nos escucha, porque ese es otro de los problemas. Alguien Todo el no, mundo quiere pero- que se vaya replanteando esto y ¿quién nos escucha? A ver, Pero en España esta ya pasó. elección había un ordenamiento en la elección.
y ya todo el mundo hizo control de daños y todos dijeron, pues todos más o menos salimos ahí. Y vamos al 2018. Estamos metidos ya en la carrera presidencial y ya estamos pensando quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Yo dos cosas en ese sentido, Nino. ¿De presidente o presidenta? Por el presidente y la presidenta, pero también por alusiones de Luisa. ¡Ándale! Porque Eso dolió, me quedé con el tema de que nos chamaquearon y no sé qué. Yo creo que coincido con Fernanda en el sentido en el que la política es negociación. Necesariamente uno cede unas cosas para obtener otras, ¿no? No es este... Ceder y conceder. No es este cambalache tan vulgar que trae Luisa de que si nos dan dinero... Por el ¿por qué no contrario, pensar? es justo, por el no contrario, somos los de es los justo lo que moches, decimos no con el somos los de PRI, los no. moches del A PAN. ver. Oye, a propósito, mándale un primer saludo punto. al de los moches. Un saludo al de los presidente moches, por municipal favor, allá en presidente municipal. Guanajuato. También La no, Nino, Cuauhtémoc tiene que ser, Blanco. mira, tiene que ser parejo el combate a la corrupción. Pero sí me gustaría recordarles que históricamente el Partido Acción Nacional ha caminado de la mano junto al PRI en el tema de iniciativas de ley en la Cámara. El PRD nunca ha tenido capacidad de veto. Esto quiere decir que nunca ha podido frenar iniciativas de ley que son votadas por ambos partidos históricamente, caminan de la mano, se pasan el chicle, como diría Luisa. Por eso abusan Así las dice. Así dice Luisa. Así decía Abusaban Carlos Castillo generalmente. Peraza. Nino. Ahora resulta, Nino, que la primera vez que ellos no quieren caminar con el PRI para encarecer la negociación y obtener no sé también qué qué quisieran Beneficios. obtener, qué beneficios quisieran obtener con ello. Resulta que entonces el PAN sí siempre se ha opuesto. A mí me parece que esa sí es una posición, parafraseando al compañero que decía que somos medio hipócritas en el tema de que... No dijo hipócritas. O bueno, dijo ¿Estás diciendo no dijo hipócrita, medio. ¿Cómo amigo? dijo? Hipócrita. Doble moralinos, ¿no? A mí me parece que también tendrían que ser congruentes y hacerse cargo, porque ahora están lanzando ya a la candidata a la presidencia, hablando del recuento que tú nos hacías de las primeras damas, extraordinario, pues hay que decir también si Margarita Zavala se va a posicionar sobre lo que sí hizo su esposo en la presidencia de la República, ¿no? Una estrategia de seguridad fallida que mató personas, más allá de que los partidos se puedan equivocar en la estrategia fiscal, que implica un verdadero desbarajuste en tanto que se han aprobado reformas o se han hecho misceláneas fiscales aprobadas por el PRI y por el PAN, por igual, que no han funcionado, y en eso también le concedo la razón a Fernando, más allá de que no crea que Peña Nieto es un estadista, sí creo que es muy difícil modificar la historia de este país en tan poco tiempo y con estas reformas, ¿no? Que son estructurales, sí, pero no modifican de tajo la raíz de los problemas, e insistiría, Oye, si se van a perdóname. posicionar sobre la Si estrategia vamos de a empezar seguridad con y no... que todavía esto no se puede modificar. Yo me acuerdo que cuando Luis Echeverría dijeron, en los 70s fue la crisis. Bueno, no hemos salido de la crisis, porque seguimos exactamente igual. Es que, Nino, aquí también confunde la visión, mi querido Kenji, porque no quiere decir, y Fernanda, porque no quiere decir que la Ambos reforma dos. per se transformen la realidad de un día al otro. El tema es que el gobierno, que Peña Nieto se dedicó a venderle a la ciudadanía que esto iba a ser una realidad de un día al otro una vez aprobadas las reformas. Es decir, estamos criticando el discurso oficial, más no estamos criticando lo que en los hechos... Oye, puede pero ser. a ver, vamos Ahora, para atrás. yo Fox dijo en 20 minutos arreglo Chiapas y no arregló nada. arregló nada. Llegó Calderón y dijo, el presidente del empleo y nos quedamos sin chamba. Bueno, No mira, me a mí Peña sí dijo, me gustaría resuelvo la agregar- pobreza. A mí me gustaría agregar algo más de justo lo que dijo Alan. O sea, no se trata, evidentemente las reformas tardan tiempo, evidentemente no es un tema de que por arte de magia la varita va a venir a hacernos un México mejor y bla, bla, bla. No. Así Esa decía tu parte- eslogan. Esa parte me queda muy claro. Pero lo que sí creo que es importante es que una reforma tiene que ir acompañada, aparejada de un trabajo real del Ejecutivo. Yo siempre lo he dicho y desde hace años creo que es algo que ustedes han estado escuchando, donde tienes una buena reforma legislativa en manos de un ejecutivo inútil, se te va a pudrir la reforma. Eso es lo que me está preocupando ahorita con el secretario de Educación. Eso es lo que me preocupa muchísimo con Enrique Peña Nieto, que podemos generar las mejores leyes, podemos hacer un decálogo de las mejores intenciones para México, Nino, pero si no tenemos un verdadero ejecutivo que ponga manos a la obra, haz de cuenta que vamos a seguir igual. Oye, pero la reforma educativa tampoco salió por la docena trágica, perdón, en los 12 años anteriores. No, claro, y es que creo que es algo mucho lo que decía Porque Fernanda, ahí que decía es que estuvimos no hubo atorados capacidad con el Bester política, Gordillo. si no supieron generar las condiciones. Yo creo que más allá de eso, el PRI debe haber pensado, bueno, ya lo estudié y es importante para los mexicanos, no importa si me están ofreciendo no cargos, no importa si me están ofreciendo otra reforma de otro estilo. Creo que es importante para los mexicanos y en ese momento la mezquindad le ganó al PRI. Creo que ahorita no es momento para seguirnos echando culpa, creo que hay que avanzar, creo que es importante que ya que les dimos su reforma, ya que la generamos, entonces ahora ¿qué vamos a hacer?
hacer? Si seguimos generando donde el presidente es víctima constantemente de chantajes políticos, bueno, entonces nos seguimos así toda la vida, Nino. Necesitamos una verdadera acción. El que esté en del contra Ejecutivo. de esa reforma ofende al presidente. Jesús. ¿Te quedó claro? Jesús, y seguimos con el autoritarismo priista, pero bueno, esos son No, otros temas. ese fue un buen choro del cuate No, es un Choifet. maestro para las frases. Sí, pero esa, para o la sea, ejecución es nefasta. Bueno, hasta Broso la hizo suya. ¿No te acuerdas que dijo Broso? Claro. No, Y no, perdón, es que, presidente. Es que muy yo cierto creo que lo lo medular del asunto en cuestión de la reforma tiene que ver más allá del simple papel que se firmó y que se está ahorita en este momento llevando a cabo, sino el hecho de poder generar acuerdos y ya lo comentabas bien, que llegan a las aulas y llegan a los estratos en donde tienes una bandada, en donde son mayoría y donde tienen el poder de designar y de que todo lo pasen porque pues, ellos van a votar, pero nunca se generan acuerdos y nunca se suman para generar un bien común. Difiero un poco contigo, Kenji, porque tú me dices que más bien hay que contrapuntear y llegar y yo cedo para que tú ganes. ¿Y por qué no los dos ganamos? O sea, No, ¿por qué no decía nosotros, que se- ¿por qué no nosotros O sea, hacemos? me refería a que el oficio político tiene que ver con la negociación. Definitivamente tiene que ver con una hay negociación y, veces tenemos que una falta de ganan. negociación en estratos altos que se ve patente se permea hacia abajo o sea, todos los niveles. Entonces, ¿qué generas? Generas ese tipo de conflictos, generas ese tipo de contrapuntes entre partidos, generas ese tipo de alianzas que se generan nada más por nos faltan 6,000 millones. Entonces, son cuestiones estructurales de base que ya tienen que ver más allá de partidos políticos, más allá de cualquier situación ajena, sino como persona, como individuo, valores que se han perdido y que ya no llevan a que un partido, o sea, todos los partidos políticos tienen en su base que el bien común, o sea, ninguno Claro. está... Ahora, fíjate que, Está en contra del bien que en una ocasión, ahora con esto de la reforma energética, fue Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Camacho al programa. Y Cuauhtémoc Cárdenas dijo algo bien importante, dijo, mira, Nino, en ese entonces se hablaba de 11, no de 12 reformas. A ver, 11 reformas, Nino. Cuando tengan las 11 reformas, ¿qué van a hacer? Porque no van a sacar las juntas, no van a poder, van a quedar imposibilitados. Y me puso un ejemplo muy raro. Me dijo, imagínate a un torero que le echan a los 6 toros, pues ¿qué va a hacer? No va a poder torear. Entonces, ¿cuál es la principal? Cuando hablamos de la educativa decimos que es la reforma más importante. Cuando hablamos de telecomunicaciones, esto es lo que va a cambiar al país. Esto es la parte medular. Cuando hablamos de las finanzas o de la parte que tiene que ver con los asuntos fiscales, es que ahora vamos a ser un país que paga impuestos. ¿Un país que paga impuestos? Si estamos en los últimos lugares según la OCDE, digo. Entonces, con todo y esto. Pero, entonces, ¿cuál es la más importante? Yo no he alcanzado a entender de las dos. Mira, ¿Cuál es la que más todas son importantes. ¿Cuál Eso es la quiero que va a decir. salir primero? Se viene en un paquete. Tiene que ser homogéneo y no se pelean una con la otra. A ver, y yo retomaría nada más el tema de la reforma educativa. No nada más, en efecto, no nada más es la reforma educativa, también es la ejecución, la responsabilidad que tienen los gobiernos estatales también para poner mano dura y para permitir que la reforma lleve su cauce. Por ejemplo, el día de ayer vimos la supermarcha, para variar en esta ciudad, la supermarcha que ahora tuvimos de la sección 9 y 10 de la CENTE en el Distrito Federal. 13,000 niños en el Distrito Federal se quedaron sin clases. Bueno, ¿qué está haciendo también el gobierno de la Ciudad de México en ese respecto? ¿De verdad se les está suspendiendo el pago en esos días? ¿De verdad estamos teniendo alguna intención de poder legislar lo que en algún momento se quedó prensado en la Asamblea Legislativa de regular las marchas? O sea, hay un montón de cosas que no nada más versan sobre la reforma educativa o no, también en la ejecución y la responsabilidad que tiene no nada más el Ejecutivo Federal, también los ejecutivos locales de poderla llevar Oye, a cabo. estuvieron 15 días aquí y Luis Miranda en Gobernación fue muy claro en esos 10 minutos que les dijo, regresen a sus estados y podemos establecer negociaciones. Regresaron y les pagó Gabino Cue. Es que entonces ahí está el problema, claro. Nino, pero si es que la salgo les a la pagó calle, Gabino marcho, Cue. La me nómina ya siguen está pagando. centralizada. O sea, comparto parcialmente el Sí, argumento pero de él tiene el dinero. Evidentemente los Sale gobernadores tienen de la Secretaría de responsabilidad, Hacienda. Sale de la Secretaría de Hacienda. Es decir, los gobiernos estatales envían la nota de la nómina que tiene que pagar el gobierno federal y el gobierno federal la paga. El Claro, tema aquí pues de envíen fondo bien es la nota. que Choifet no respondió, es por qué pagaron a maestros que durante la primera quincena de junio... Bueno, no hizo dieron una clases. pregunta en el Porque Senado la- que se me A hace... ver, es es un la tema misma muy historia. sencillo, pero es entonces que el gobierno local mande la lista correcta. A ver, pero hizo una Ni pregunta... ellos saben cuántos Yo sí son, creo, pero a ver, bueno. Nino, ¿Sabes contestando qué? tu Hizo una pregunta muy ingenua. ¿Quiénes son los patrones?
Oye, según la Constitución, los patrones son los que están pagando. Sí. Según la Constitución, el gobierno federal es el patrón. Así es. Sí, Nino, ¿Para pero qué a ver, pregunta si eso? algo en la cadena no está funcionando, finalmente si tú eres el jefe y a ti te toca pagar, te pasan una lista y pagas. Tú no tienes tampoco por qué estar revisando caso por caso si la gente acudió o no. O sea, esto es trabajo en equipo. Queremos hacer una reforma educativa en serio en todos los estados. También que los ejecutivos metan la mano y ayuden. Pero se que llega se les siga pagando. O sea, es que se llega a politizar de manera... O sea, ya se politizó. Sí, 100%. Y a Mancera le va a quedar lo que le resta, se va a querer tirar a llorar a su cama. La forma en la que tú le pegas verdaderamente a alguien, y en algún momento lo veíamos al crimen organizado, a quien tú quieras, es en el bolsillo. Mira, si nosotros estableciéramos mecanismos para que los faltistas no se les pagara y que después de cierto pues es que los mecanismos ya están se fuera, o sea, están clarísimos. Los aprobamos. Bueno, a ver, espérame, porque no entiendo. A ver, Adame, cálmate. No es Troy Fed. Lo que te quiero decir es articulemos también los gobiernos locales, porque también su trabajo es importante. Pero yo creo que definitivamente la reforma educativa es la más importante, porque no estamos caminando al nivel que está yendo el mundo. Si dejamos a los niños rezagados como los tenemos con ese nivel educativo, ¿sabes qué es lo más triste, Nino? Y hay que decirlo la verdad, hay mucha gente a la que le interesa y le conviene que haya mucha gente ignorante. Y estamos viendo a los gobiernos por encima de la calidad educativa que plantea una reforma constitucional, hubo un interés electoral. Ese anuncio de cancelar las evaluaciones antes de las elecciones para tener ese voto duro, esas clientelas aseguradas, es perverso. Y después salir, ya después de la elección, y decir, no, esto no se cancela, hay evaluación. O sea, están jugando, es una moneda de cambio la educación. Sí, en 15 días fueron dos discursos. El primero obligado a cumplir la ley es el gobierno. Y aplicarla. Y ahí fue contra la propia Constitución y ya luego dijo siempre no. Entonces, esa hipocresía de la que yo hablo, o sea, sí o no es prioridad la educación, no la es. Y lo estamos viendo. Por encima están las negociaciones. ¿Era más importante la elección? Sí, por supuesto, para el gobierno sí. Que yo creo que sí ponía en riesgo la reforma. O sea, yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Tengo mis asegúnes con la reforma educativa, sobre todo cómo están planteando la evaluación. Se ha demostrado incluso en las evaluaciones que se tienen que los profesores que están en las escuelas con menor infraestructura, o sea, sí es un tema también del gobierno. Si el gobierno no está dando la infraestructura adecuada para que los profesores se desarrollen y no está capacitándolos tampoco, es una cantidad ínfima lo que se le dedica a la capacitación de los profesores en México, pues esos resultados también se van a notar, ¿no? Pero por el otro lado, creo que sí se ponía en riesgo la elección. Si tuvimos por ahí algunos acontecimientos en el caso de Oaxaca, Chiapas también, por ejemplo, no me acuerdo qué otro estado, Guerrero también, yo creo que sí se ponía en riesgo la elección, más allá de que efectivamente tiene que ver con algo corporativo. Espérame, un gobierno amenazado no tiene que ceder, no friegues, Kenji. El tema, yo creo que les pongo un ejemplo muy claro que tienes el poder para amenazar al gobierno de cancelar unas elecciones. A ver, uno por uno, ya. Les pongo nada más un ejemplo. Entonces es muy preocupante que un grupo tenga el poder de manipular al gobierno para poder decir tus elecciones se cancelan. Te las voy a boicotear. Y eso en el extranjero nos deja pésimamente Olvídate del parados. extranjero, aquí el gobierno no debe de aceptar eso. Definitivamente no, o sea, no debía de haberse aceptado eso, o sea, no concuerdo contigo en ese punto porque de verdad, si tienes un grupo que... Soy un demócrata. Pues Gracias. Bueno, este cambio de discurso, ¿cómo le dijiste? No, a ver, espérate, ya te cambiaste al Kenji, espérate. ¿Dijiste que hipócrita? No te metas conmigo. No, mira, la verdad coincido totalmente con Gandhi. Es un pésimo antecedente lo que ocurrió. Porque quiere decir, y ahí la verdad es que normalmente yo no coincido con Kenji y una vez más lo confirmo. Gracias, quiere decir que voy por buen camino. No puedes negociar con la ley por el hecho de que tienes elecciones. Eso estoy de acuerdo con Alan, ¿eh? Estoy de acuerdo. No se puede negociar. La ley era clarísima. La reforma educativa tiene 3 pilares fundamentales y uno es la evaluación educativa. Y el hecho de que se privara al 20% de los alumnos de tener maestros que fueran evaluados es un pésimo antecedente. Y no nada más eso, Nino. Se violó la autonomía de un instituto como es el INE, porque la SEP se pasó por el arco del triunfo literal los lineamientos que ya había emitido el INE para realizar la evaluación. Así es. Entonces quiere decir que estas dos situaciones son pésimos. Ahora, el asunto referente estaba a nivel focalizado en 3 entidades federativas, no en 31 entidades federativas y el Distrito Federal.
3 entidades federativas eran las que estaban no. con la amenaza. Pero me parece que se le añadía más pólvora a los posibles incidentes que podíamos tener. Es que es un tema, me parece que lo que estamos viendo es que es un tema muy complejo. Fox salió cuando los en machetes... el caso de la ciudad, les pongo un ejemplo muy puntual. A ver, te pongo el de ciudad, los machetes. en el- Dijeron, Hablemos fue de temas Arturo más Montiel y Fox a poner la primera piedra del aeropuerto. Sí. Salieron los de Atenco con sus machetes, lo sacaron y dijo Fox, reculo. No hay nada de aeropuerto. No, hombre, eso no se va. Mira, Nino, tenemos instituciones en todos los ámbitos muy débiles, ¿no? Y la otra, el ejemplo que yo les quería poner es en la ciudad. En la Ciudad de México tenemos la mayor cantidad de libertades. No se gobierna como ningún otro estado, aunque digan que estamos mal y que fue voto de castigo. Inclusive la legislación en materia de mascotas o de animales, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa tipificó, ya retiró los animales de los circos, por ejemplo, que es de lo que no se habla aquí. Es una ciudad de libertades, pero tenemos también Pero eso lo hizo el Partido problema Verde, de eso lo hizo el Partido Verde. No lo hizo la Es Asamblea del PRI. Legislativa. No, el Partido Verde fue el que promovió hubiera todo pasado. eso. Pero el ejemplo El verde, sencillo el es verde. este, Nino. Fue el Piojo. En la ciudad cuando las personas se manifiestan, dicen, una parte de las personas dice, ay, es una ciudad de libertades. Y cuando sale la fuerza pública a detener esas manifestaciones, entonces se dice, no, es que son unos bárbaros y privatizaron la ciudad. Y entonces, en esa ligera línea tenemos que pender, tenemos que equilibrar las cosas. ¿Por qué? Y el tema de los profesores es un tema muy complicado. No puedes nada más sacar la fuerza pública y decir que no se manifiesten. Nadie hizo, Es un tema nadie complicado. dijo Social eso. generalizado, No, espérate. Ya, ahora sí nos estás circulando por donde tú quieres. Mira, Choaipet salió y dijo, se suspende la evaluación. No que la fuerza pública y que aparecieran. No, y que Nino, los pero antimotines. el no Cuando suspenderla. dijo eso, es que estaba aceptando lo que le habían dicho un grupo. Un grupúsculo que tenía 3 entidades federativas. El problema es que no suspenderla implicaba que ellos salían como lo estamos viendo ahora, que nuevamente No salen hubiera a las pasado calles. nada, hombre. Kenji, ¿Y cómo además, échale cómo una leída negocias a con las esos? declaraciones de Choaifet? Porque él nunca dice No, que se si puso leí en riesgo bien la la elección, comparecencia. él nunca reconoció que había vulnerabilidad en materia de gobernabilidad en los estados. Ahora, Él después salió a llegó decir enojado. que Es un había discurso político. Que había acciones ahí nuevas que había que aclarar. O sea, es decir, No, a ver, bueno, no había pues las definan bien condiciones de para qué que se trata el presentara la asunto. evaluación. Mira, Ahora, el tema de fondo creo que está mal Yo creo que Ni la Fran va a debería ver. ser asesora No, de pero- Choaifet. A ver, uno por uno. ¿Quién promueve a la coordinadora? La izquierda. No 100%. necesariamente. Nino. No, Nino. Y ahora sí, eso es cierto, eso es cierto. No necesariamente. No, la coordinadora es un ente autónomo que negocia con las fuerzas políticas de acuerdo a su conveniencia. El O caso de negocia. Felipe Hasta Calderón, 9 y 10 por en el ejemplo, Distrito Oye, Federal. negocia. hablando de la difunta, Uno por uno. hablando de la No puede difunta, reparte, ya va contra nosotros. El de las ligas, ¿dónde está? Adiós. hablando de la difunta. El Bester Gordillo negoció con Felipe Calderón y gracias a ello, en buena medida, ganó la elección de 2006. No hay que Oye, hablar bueno, es de... difunta, uno por uno. Entonces, uno por uno. no digan que negocia nada más con la espantes. Está izquierda. enferma. Bueno, ya nos vamos. La difunta No, políticamente ya nos hablando. vamos, ya nos vamos. No nos va, otra hora. Kenji, es que nos has echado a perder el programa. De veras, eres Es que así está el ¿sabes país, qué? Nino, así está el No, país. eres el peje del programa. Es un peligro para mí. ¿Un peje? Un peligro. para mí. Pero ya empezaron con la guerra sucia, Nino, ya empezaron con la guerra sucia. A la barbaridad. Conclusión, Oye, comentario final. Pues mira, yo quisiera- y tu cuenta de Twitter. Por supuesto, Niel, también la vamos a dar con todo gusto. Mira, a mí me gustaría cerrar retomando temas locales, dejando un poco al margen ya esta Pero si discusión de estamos las en el mundo reformas. mundial. Me gustaría pues regresar a esa gran, la verdad, declaración que dio Mancera esta semana de que no habría más impuestos en la Ciudad de México. El cuate piensa que es digno de que se le aplauda su declaración. La realidad es que en lugar de estar hablando de nuevos impuestos, debería estar pensando en reducirlos. Y sobre todo después de los resultados electorales que tuvo. Porque no basta, el gobierno del Distrito Federal no le ha bastado con aumentar el predial, con subir el agua, con subir el transporte público como ocurrió con el metro. Ahora están pensando en aumentar, por ejemplo, la tarifa de taxistas y microbuseros. Es decir, hay una clara insensibilidad y por eso me llama la atención el discurso de Kenji, porque va en la misma línea de insensibilidad que el gobierno del Distrito Federal, de desconocer cuál es la situación económica que vive la gente en la capital. Te has vuelto un Entonces, populista, definitivamente creo que el discurso de Te Mancera has vuelto una un vez más se populista, equivoca como Nino. el de Kenji. Y me gustaría Y eso también que ya no está en retomar campaña. que esta semana se cumplieron ya 6 años, no es cierto, se cumplieron 7 años del tema del News Divine.
que es un asunto que sigue pendiente y que me llamaba la atención también escuchar a Kenji diciendo que, bueno, pues el gobierno federal y su política fallida de seguridad, y no se pronuncia respecto al tema News Divine, cuando fue claramente la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Capitalina quienes fueron responsables de la matanza de 9 jóvenes en ese antro, que no tendría por qué haber ocurrido, y a 7 años de distancia, pues no ha hecho justicia. Y hubo Me gustaría traer este tema a la mesa para recordarlo y ojalá que sea un antecedente que nunca más vuelva a ocurrir en la ciudad. Mi cuenta de Twitter, Nino, @Alan_Adame, @Alan_Adame, estoy a sus órdenes y gracias por la invitación. Nada más te tocaba o te correspondía una vez, ¿por qué lo dijiste 2 veces? Perdón, Nino, pues es para afianzar. Para afianzar. Armando Regil, comentario Mira, final. yo rapidísimo, sí, también ¿Ya estoy te vas? convencido que las reformas Ya rapidísimo. son importantes para el país, por supuesto, pero qué preocupante en un país donde la ley no se respeta, donde la ley no se aplica, donde es tan débil el sistema en ese sentido, un Estado de Derecho que está ausente, ¿no? Entonces, mientras eso siga sin funcionar, todas las reformas van a valer para muy poco, tristemente. Yo creo, como ciudadano, no afiliado a ninguno de los partidos políticos. ¿Por quién votaste? ¿Eh? ¿Por qué partido votaste? No, bueno, eso es el voto secreto. No es secreto, ¿por qué? ¿Te da vergüenza o qué? No, ¿Votaste por alguno que perdió el registro? No hay cuenta, hombre. no, yo voté en Querétaro, mira, pero lo que quiero Está decir- bien, en Querétaro también había partidos, ¿no? Sobre todo el de... A ver, ¿por quién votaste? Lo ¿Por que qué quiero votaste? ¿Por qué decirte- partido? ¿Eh? ¿Por qué partido votaste? Son diferentes, Carlos, diferentes partidos. Para gobernador, ¿por qué votaste? Por el PAN. Eso, muy bien. Por el gobernador de Por Querétaro. eso ustedes lo invitaron, porque ganó Domínguez. Pero déjame decirte Es que una sí cosa. sabe, Bueno, sí sabe. yo lo digo abiertamente, no tengo ningún problema con eso. Pero lo que te quiero decir es, de verdad, nosotros creemos en la corresponsabilidad, Nino. La corresponsabilidad implica, de verdad, como ciudadanos, no solamente saber vigilar y exigir a que el gobierno cumpla con lo que tiene que hacer, pero más importante, hacer la parte que nos toca. Si nosotros seguimos jugando a solo señalar, criticar y no hacernos responsables, el país no se va a transformar. No es que unos cuantos se hagan dueños. Ese ha sido el problema. ¿Por qué acusamos a Fox y a Calderón y a Peña y a todos los presidentes? Porque hemos creído que solo depende de ellos o de quien ocupe a nivel municipal, estatal o federal la silla. Es responsabilidad de todos. Entonces, dejemos esa hipocresía, dejemos esa simulación, seamos honestos y empecemos a hacer la parte que nos toca. Muchas gracias. Twitter, perdón, Armando_Regil. Espérate, otra vez. 2 veces. Armando_Regil. Muchas gracias, Nino. Lo que ocasiona Alan Adame. Fernanda Gallardo, conclusión, Muchas comentario gracias. final. Bueno, yo cerraría con el tema que trajo Armando a la mesa y con el cual cerró. Yo de verdad creo en el valor que como ciudadano tenemos, no nada más de exigir y de vigilar lo que las autoridades hagan, sino la verdadera participación activa que tenemos en los diferentes temas. Les voy a decir algo que tal vez suene duro y espero que en algún momento podamos volverlo a platicar, pero a mí después de las elecciones me queda muy claro que el político le queda mucho de ver a la ciudadanía. Porque ya la gente no cree en los políticos, no cree que haya gente honesta, no cree que haya gente trabajadora. Sin embargo, también te voy a decir algo, Nino. El ciudadano también le quedó a deber mucho a su país y a la democracia. Hubo ciudadanos que no salieron a votar, hubo ciudadanos que se dejaron comprar el voto, y no estoy hablando de ese ciudadano en pobreza extrema que verdaderamente no tiene que comer el día de mañana. Estoy hablando de ciudadanos de la urbe que viven perfectamente y que sin embargo dejaron que un partido llegara y les comprara su voto. También la ciudadanía le queda mucho de ver a su país. Y si queremos ver un país diferente, no nada más se trata de un gobierno eficaz, de un legislativo que pase reformas y de un ejecutivo que haga cuanto sea posible para poder llevar al país adelante. También necesitamos ciudadanos preocupados. Por eso retomar hoy el tema al principio de los animales para mí fue valioso. Porque los ciudadanos ejercieron su voz, ejercieron el derecho que tienen de expresarse vía redes sociales y pudieron hacer cambios. Y eso es lo que estamos esperando, que los ciudadanos hagamos cambios. Muy bien, muchas gracias. Kenji Salazar, por alusiones de todos, Nino. derecho de réplica. Hoy me atacaron mucho todos, Nino, pero no importa. No importa, Nino. A mí me Oye, parece hace que... 8 días te fue bien, hoy hace no, ¿verdad? 8 días me fue más o menos. Más o menos. Más o menos. Fue muy cariñoso con Carlitos. Mira, Nino, yo creo que hay que tener algo claro. A mí me gustaría sincerarme en un sentido. Creo que Vaya. la solución no viene solamente de los partidos políticos, ¿no? Las fichas o el andamiaje político, electoral e incluso el propio sistema, cómo está constituido, no da cabida para que se cambien las reglas del juego, porque los actores que están jugando ese juego tienen privilegios y tienen también intereses ahí. El caso, por ejemplo, Ruiz Saldaña, que hace 7 días denuncia que hay bloques dentro del Instituto Nacional Electoral, uno que coordina el consejero Baños del PRI,
que coordina ese bloque y que en esa medida vota de acuerdo a lo que su partido le indica, ¿no? A mí me parece que esos son ejemplos, por supuesto, de qué es lo que ocurre cuando los partidos políticos permean esas instituciones y cuando la ciudadanía no está vigilante de ello. El INE está la partidocracia. El INE está la partidocracia. Tienen ahí varios partidos Claro. políticos a los consejeros. Los problemas son complejos, Nino, en el tema fiscal, en el tema educativo, en el tema inclusive electoral con el Instituto Nacional. Y no vamos a modificarlos si no hay una ciudadanía, si no hay inclusive especialistas, asociaciones civiles que se involucren en los temas. No son a veces las decisiones las más acertadas. Recuerdo también la reforma laboral, por ejemplo, del PAN, que ahora nos echa la culpa de la reforma fiscal, cuando la mejor política fiscal yo creo que podría ser la de generación de empleos, cuando ellos decían que la reforma laboral no sé cuántos empleos nos iba a dar y al final del día pues no ocurrió, por supuesto. Entonces, me parece que más que estar pensando en este momento en las siguientes elecciones, yo creo que tendríamos que hacer una buena reflexión y además meternos a los temas que, como bien decías que apuntaba el ingeniero Cárdenas, el paquete todavía de las leyes secundarias de las reformas del Pacto por México no están todavía bien acabadas, ¿no? Oye, no les dieron el fondo de capitalidad, pero tampoco les dieron la reforma política del Y Distrito nos vamos, Federal. la reforma del Distrito Federal ya va a caminar. Ah, ya va a caminar. Ya va a caminar, Nino. Ya viene, ya Ya está. viene, Sí, ya ya está viene, ahí, viene. Nino. Ya mero. Es que se Gandhi de la con Cruz. tiempo. Gandhi de la Cruz. Cocina con tiempo. Pues Nino, estamos viviendo en una temporada de descontento social, de un hervidero de egos, llámese partidos políticos, personajes, la gente, la Cámara, los maestros, en donde se contrapuntan siempre y no generan acuerdos. Por desgracia concuerdo contigo y me da vergüenza. ¿Cómo que decirlo. pasó? desgracia. No. Oye, sé más respetuoso, es una dama. No, porque el Te viste tema- misógino. Porque el tema que trató ¿Te es de- pareces a Jorge Romero, el que era No, no, delegado no. político No, de Benito disculpa, Juárez? Me expresé mal. Por el tema que tocaste, que es muy sensible y es de vergüenza, que por desgracia sí tenemos el gobierno que merecemos, pero por el hartazgo generalizado que se ha generado entre ambas partes, el gobernante y el ciudadano. Es una corresponsabilidad y ambos lados está quebrantada. ¿Por qué? Porque el gobernante ve para sí y el ciudadano ya no se siente representado. Ni creo que se sienta representado próximamente. Entonces, se fracturó totalmente y hay una división en donde política ya no es lo que era antes y tenemos que regresar a esos orígenes para poder generar esos acuerdos entre gobierno y ciudadano y empezar a trabajar todos. Porque una reforma energética, una reforma a la que tú me digas no funciona si los ciudadanos no metemos las manos y nos involucramos con ella. La gente decía, después del 7 de junio no van a regresar a sus distritos. Y ya pasó, porque ni siquiera fueron a dar las gracias porque los habían elegido. Ni siquiera se les Yo fui ocurrió. y no fui elegido, pero yo sí fui a dar las ¿Tú gracias. fuiste a dar las gracias? Y no fui elegido. ¿Por qué perdiste? Pues porque había una estructura de... ¿Compra de voto? No, de cierto. todo, hubo de todo. Kumamoto No lo hubo logró. cochinada y media. Bueno, Luisa Gutiérrez, consejera nacional del PAN, tu conclusión, tu comentario final. Yo sí quiero hacer también la aclaración. Y no de Va a que- defender a Romero. No, bueno. Por supuesto, alusiones. Toda la vida. No, pero a lo que sí quería decir es, independientemente de lo que sea, creo que también los que ganen o los que hayan ganado y los que no, sí tienen que regresar o tenemos que regresar. Yo la verdad es que todavía no sé en qué situación regresaré. ¿Ganaste o perdiste? Pues es que estamos peleando mi lugar, ni no. Entonces, en eso estoy, ¿no? Digo, yo creo que regresaré para dar las gracias por haberme votado y aunque no hayamos llegado, independientemente de eso, pues seguiremos trabajando por las causas de nuestra comunidad, de nuestros vecinos y que yo insisto, yo estoy profundamente agradecida con los resultados que obtuvimos en la urna, ¿no? O sea, que era para que nos hubieran puesto una de Dios es Cristo y no fue así. Bueno, independientemente de eso, coincido también con Fernanda con el tema de que es un logro de la sociedad civil lo que sucedió en el tema de mascotas, independientemente de claro que hay muchos temas, pero no por eso deja de ser importante el tema de los animales. Creo que se tiene que trabajar de manera paralela con la reforma educativa, con la reforma fiscal, con la que tú quieras. No podemos dejar los temas olvidados y el tema de los animales también es importante. Creo que lo que ha hecho también Acción Nacional en la Asamblea Legislativa, que decía que Kenji sobre el tema de los animales, yo quiero hacer un reconocimiento al diputado Orlando Anaya, que es del PAN, que estuvo en la aprobación de la Ley de Protección Animal en el Distrito Federal. Y creo que ese tipo de acciones son las que van a seguir generando que nosotros también nos humanicemos con respecto a los animales, ¿no? Pero bueno,
Yo también estoy un poco preocupada por lo que va a suceder con posterioridad si estos muchachos no suben a las redes su disculpa. Bueno, es que aparte decía suplicando perdón, ¿no? O sea, yo entiendo el enojo, pero también creo que tenemos que ver de qué manera no nos rebasa y no también nos volvemos sádicos como ellos, ¿no? Hay que mantenernos también a la altura. Bueno, Nino, ya no quito más el tiempo porque creo que ya es momento de irnos, pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Kenji, de veras, gracias por haber estado escuchando gracias, todos nuestros comentarios. No, Acércate, Luis, soy un demócrata. Vamos a despedir el programa. Bueno, pues muchas gracias a la gente que nos hizo el favor de ver este programa. A lo mejor usted no escuchó muchas cosas porque todos se interrumpían. Así son los jóvenes. Nunca van a cambiar. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Nino Canón.